Imagina abrir los ojos en medio del océano, sin ver tierra en ninguna dirección. El barco se balancea lentamente bajo tus pies. El aire huele a sal, madera húmeda y pólvora vieja, y alrededor tuyo duermen decenas de hombres armados. Algunos roncan profundamente. Otros se mueven inquietos en sus hamacas mientras el casco del barco cruje con cada ola. Así comenzaba un día normal en la vida de un pirata. Pero lo que la mayoría de las personas no imagina es que la vida pirata no era un caos constante de peleas y saqueos. En realidad, la supervivencia en el mar dependía de algo mucho más simple, una rutina estricta. Cada día seguía un ritmo casi militar. Cada tarea tenía su momento. Cada hombre tenía un rol. Y si alguien no cumplía su trabajo, todo el barco podía pagar las consecuencias. Porque en alta mar, un pequeño error podía significar hambre, enfermedad o la muerte. Hoy vamos a recorrer un día completo en un barco pirata. Desde el momento en que la tripulación despertaba antes del amanecer hasta las horas silenciosas de la noche, cuando solo el sonido del océano acompañaba a los hombres que vigilaban la oscuridad. Y a lo largo de este viaje descubrirás algo sorprendente. La vida pirata era mucho más dura, organizada y peligrosa de lo que la mayoría de las historias cuentan. Todo comenzaba antes del amanecer. En un barco pirata, la noche nunca era completamente tranquila. Siempre había hombres de guardia vigilando el horizonte. El océano era impredecible. Un barco enemigo podía aparecer en cualquier momento. Una tormenta podía formarse sin aviso. O un arrecife oculto podía destruir la nave si nadie lo detectaba a tiempo. Por eso la tripulación se dividía en turnos de vigilancia llamados guardias. Mientras algunos hombres dormían, otros caminaban lentamente por la cubierta, observando el mar oscuro. Las estrellas iluminaban el cielo y el sonido del viento inflando las velas llenaba el silencio. Entonces, cuando el cielo comenzaba a aclararse ligeramente, llegaba el momento de despertar al resto de la tripulación. No había despertadores suaves ni llamadas tranquilas. Un grito fuerte del contramaestre, el golpe de una campana o incluso una patada en la hamaca bastaban para sacar a todos de su sueño. Los piratas se levantaban rápidamente, porque quedarse dormido más de la cuenta no era una opción. Dormían en hamacas colgadas entre los cañones o bajo cubierta, en espacios estrechos donde apenas había lugar para moverse. Estas hamacas eran prácticas porque podían balancearse con el movimiento del barco y evitaban que los hombres rodaran por el suelo cuando el mar se agitaba. Pero también significaba que la privacidad prácticamente no existía. Decenas de hombres dormían a pocos centímetros unos de otros. El olor del sudor, la sal y la madera húmeda era constante. Y aún así, después de meses en el mar, la tripulación se acostumbraba a ese ambiente. Una vez que todos estaban despiertos, comenzaba la primera tarea del día: limpiar el barco. Puede parecer extraño imaginar a piratas limpiando y fregando como si fueran marineros disciplinados, pero la limpieza era esencial para sobrevivir. En un barco lleno de hombres, comida almacenada, animales y humedad constante, las enfermedades podían propagarse rápidamente. Por eso cada mañana la cubierta era lavada con agua de mar. Los hombres utilizaban cepillos duros llamados escobenes para frotar la madera. El objetivo era eliminar restos de comida, suciedad, sangre de combates anteriores o cualquier cosa que pudiera traer insectos o provocar infecciones. Mientras algunos fregaban la cubierta, otros se encargaban de limpiar los cañones. Los cañones eran las armas más importantes del barco. Después de cada disparo quedaban residuos de pólvora y carbón que debían retirarse cuidadosamente. Si un cañón no se limpiaba correctamente, podía explotar cuando se usara nuevamente. Y una explosión en la cubierta podía matar a varios hombres en segundos. Después de la limpieza venía la inspección del barco. El barco era el único hogar que los piratas tenían durante meses. Si algo fallaba, no había ayuda cercana. Por eso cada parte de la nave debía revisarse diariamente. Los marineros examinaban las cuerdas que sostenían las velas. Estas cuerdas, llamadas jarcias, soportaban enormes tensiones cuando el viento empujaba las velas. Si una se rompía durante una tormenta, el mástil podía caer. También se revisaban las velas. Las velas eran enormes piezas de tela que capturaban el viento y movían el barco. Un pequeño desgarro podía convertirse rápidamente en una rotura enorme si el viento era fuerte. Por eso los marineros expertos subían al mástil para inspeccionarlas y repararlas. Subir al mástil no era una tarea fácil. El barco se movía constantemente y la altura podía ser aterradora. Pero los marineros más experimentados podían escalar las cuerdas con rapidez y equilibrio. Mientras tanto, otros hombres inspeccionaban el casco del barco. Si el casco tenía una fuga, el agua comenzaría a entrar lentamente.
Por eso también existía otra tarea diaria muy importante: bombear el agua que se acumulaba en la parte inferior del barco. Incluso los barcos bien construidos siempre filtraban pequeñas cantidades de agua. Si nadie bombeaba esa agua hacia afuera, el barco podía volverse pesado y perder estabilidad. Después de todas estas tareas, llegaba uno de los momentos más esperados del día: el desayuno. Pero el desayuno pirata estaba muy lejos de ser delicioso. Uno de los alimentos más comunes era una galleta extremadamente dura llamada artak. Era una mezcla simple de harina, agua y sal. Estas galletas podían durar meses sin estropearse, pero tenían un problema: a menudo estaban llenas de pequeños insectos. Muchos piratas golpeaban la galleta contra la mesa para sacar los gusanos antes de comerla. Otros simplemente cerraban los ojos y mordían. Cuando llevas semanas en el mar, el hambre puede ser más fuerte que el asco. Además del artak, los piratas también comían carne salada. Esta carne se conservaba en barriles llenos de sal. El sabor era fuerte y la textura dura, pero proporcionaba proteínas necesarias para mantener la energía. A veces también había queso seco, guisantes o arroz. Y si tenían suerte, pescado fresco. Algunos piratas pescaban desde el barco utilizando líneas simples. Un pez capturado en medio del océano podía ser el mejor alimento que habían probado en semanas. Después del desayuno comenzaba el trabajo más intenso del día. El barco debía navegar constantemente. Los marineros ajustaban las velas para aprovechar el viento. Esto requería coordinación y fuerza. Las velas eran enormes y pesadas. Moverlas implicaba tirar de largas cuerdas mientras el viento empujaba con fuerza. Mientras tanto, el vigía subía hasta lo alto del mástil. Desde allí tenía una vista completa del horizonte. Su trabajo era observar constantemente. Un barco mercante podía significar una gran oportunidad de botín. Un barco de guerra podía significar una batalla peligrosa. Y una tormenta en el horizonte podía obligar a cambiar el rumbo rápidamente. El vigía debía tener ojos atentos y una voz fuerte. Cuando veía algo sospechoso, gritaba inmediatamente para alertar al capitán. A lo largo de la mañana también se realizaban entrenamientos de combate. Los piratas sabían que un ataque podía ocurrir en cualquier momento. Por eso practicaban con espadas, pistolas y cuchillos. Las peleas en la cubierta eran rápidas y brutales. Los hombres aprendían a luchar en espacios estrechos y sobre una superficie que nunca dejaba de moverse. El objetivo en una batalla naval era abordar el barco enemigo lo más rápido posible. Una vez que los barcos estaban lo suficientemente cerca, los piratas lanzaban ganchos con cuerdas para unir las embarcaciones. Entonces comenzaba el combate cuerpo a cuerpo. Por eso la práctica constante era esencial. Alrededor del mediodía, cuando el sol estaba en lo más alto del cielo, el ritmo del barco cambiaba ligeramente. El calor podía ser intenso, especialmente en aguas tropicales. Algunos hombres aprovechaban para descansar unos minutos. Otros reparaban ropa, afilaban armas o contaban historias. Las historias eran una parte importante de la vida pirata. Los hombres hablaban sobre batallas pasadas, tesoros perdidos y monstruos marinos. Estas historias ayudaban a pasar el tiempo y mantener alta la moral. Después llegaba la comida del mediodía. Era similar al desayuno, aunque a veces incluía un guiso preparado en una pequeña cocina de hierro llamada cambusa. El cocinero del barco era una figura respetada. No solo preparaba la comida, también debía administrar cuidadosamente las reservas. Si calculaba mal las raciones, la tripulación podía quedarse sin comida antes de encontrar tierra. Por la tarde continuaban las tareas de navegación. Los marineros utilizaban brújulas, mapas y observaciones del sol para determinar la posición del barco. La navegación en esa época no era perfecta. Muchos cálculos se basaban en estimaciones. Por eso los capitanes experimentados eran tan valiosos. Conocían las corrientes del océano, los vientos estacionales y las rutas comerciales donde podían encontrar barcos cargados de riquezas. Durante la tarde también existían momentos de ocio. Los piratas jugaban a los dados o a las cartas. Algunos tocaban música. Violines, flautas o tambores improvisados podían escucharse en la cubierta. Estos momentos de diversión eran importantes. La vida en el mar era peligrosa y agotadora. Reír, cantar y jugar ayudaba a aliviar la tensión. Cuando el sol comenzaba a descender en el horizonte, el cielo se teñía de tonos rojos y dorados. Era uno de los momentos más hermosos del día en el océano, pero también marcaba el inicio de una nueva fase. Las guardias nocturnas se organizaban nuevamente. Algunos hombres preparaban las lámparas de aceite, otros revisaban las velas por última vez, y poco a poco la oscuridad comenzaba a cubrir el mar. La noche en el océano era profunda.
Sin luces artificiales, el cielo estaba lleno de estrellas. El sonido del agua golpeando el casco se volvía más fuerte en el silencio. Algunos piratas se retiraban a sus hamacas para dormir. Otros caminaban lentamente por la cubierta, vigilando el horizonte, porque incluso en la oscuridad, el peligro nunca desaparecía. Y así, mientras el barco continuaba avanzando sobre el océano infinito, la tripulación descansaba sabiendo que al amanecer todo comenzaría de nuevo. La limpieza, las reparaciones, la vigilancia y la constante búsqueda de riqueza y aventura. La vida pirata no era fácil, pero para muchos hombres de aquella época representaba algo que no podían encontrar en tierra firme: libertad y la posibilidad de cambiar su destino en medio del mar.